La dieta con más beneficios para la salud hasta el día de hoy demostrados es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene el potencial de controlar mejor tu nivel de azúcar, te ayuda a regular la presión arterial y a controlar mejor tus niveles de colesterol, entre otros efectos, como por ejemplo, las personas que llevan una dieta mediterránea tienen un riesgo muy bajo de tener un infarto. Y en este video te voy a explicar cuáles son las características de la dieta mediterránea y qué cambios puedes empezar a hacer para que tu alimentación se asemeje a esta dieta mediterránea y obtengas todos los beneficios para la salud que esta alimentación ha demostrado en muchas personas. Yo soy el Dr. Cota de Sugar Care y voy a empezar diciéndote cuáles son las características de la dieta mediterránea. Número 1, es una alimentación muy alta en verduras, alta en frutas de temporada y alta en frutos secos. Por frutos secos entendamos nueces, almendras, pistachos, etcétera, etcétera. Número 2, es alto en aceite de oliva. El aceite de oliva tiene mucho ácido oleico, la cual es una grasa saludable que tiene muchos efectos saludables para el cuerpo, ¿no? Número 3, es una dieta baja en grasas saturadas. Y por esto prácticamente estamos hablando de que es bajo en carnes rojas y bajo en productos lácteos como queso, la mantequilla, cremas, margarina, es bajo en estos productos. La cuarta característica es que sus fuentes de proteína, que es un consumo moderado de proteínas, las obtienen principalmente a través del pescado. Ese tipo de alimento tiene proteínas de mejor valor biológico porque te proporcionan los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita, además de que son alimentos altos en omega 3. Número 5, consumo moderado de vino tinto principalmente. Si bien probablemente has escuchado que el alcohol tiene algunos efectos protectores, el alcohol por sí mismo es tóxico para el cuerpo, pero los beneficios que se obtienen por el vino principalmente y no de otras bebidas alcohólicas es por la cantidad de antioxidantes, polifenoles y principalmente resveratrol. Número 6. La dieta mediterránea utiliza muchas especies o condimentos, como por ejemplo la cebolla, el ajo, y estos condimentos proporcionan muchos micronutrientes que ayudan a que sea una dieta equilibrada y variada. Y número 7, es una dieta, aunque no lo creas, alta en carbohidratos, pero es alta en carbohidratos, principalmente cereales integrales, como por ejemplo el arroz integral, avena integral y esos productos que sean integrales y no harinas refinadas como el pan, la tortilla, eso no, casi no lo consumen. En proporciones, estamos hablando de que la dieta mediterránea tiene más o menos 50% carbohidratos, 20% grasas y 30% proteínas, pero esto es muy variable según la región, porque la dieta mediterránea pues varía de cada país, incluso la dieta mediterránea que hoy conocemos no es igual a la dieta de 1950, o sea, la dieta mediterránea original. ¿Qué beneficios tiene? Número 1, mejoran tu perfil lipídico y por esto estamos hablando de que tu nivel de colesterol total baje a valores normales, el colesterol HDL o bueno entre comillas tenga niveles normales y el colesterol LDL o colesterol malo también se normalice. Otra grasa que también se corrige con la dieta mediterránea es el número o el valor de triglicéridos. La segunda característica o beneficio de esta dieta es que es una alimentación antiinflamatoria y esto porque ayuda a la salud intestinal y esto hace que entren menos toxinas al cuerpo y que por ende la inflamación global sea menor. El tercer beneficio para la salud es que conserva y mantiene la integridad endotelial. El endotelio es la capa interna de tus venas y arterias que en condiciones normales tienen que permitir que la sangre fluya, que no se forman coágulos de manera anormal. Y esto nos lleva al cuarto beneficio, disminuye el riesgo de trombosis. Trombosis es cuando se forma un coágulo literal, que es lo que sucede en la mayoría de las personas que tienen un infarto. Se les tapa una arteria porque inician con placa de colesterol, pero ahí se empiezan a agregar plaquetas y obstruye esa arteria. Cuando tenemos las arterias obstruidas, pues la sangre no fluye y la sangre que no llega al tejido o al órgano, pues genera un daño. Y el quinto beneficio es que mejora y disminuye la resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina es un fenómeno patológico que se da en la mayoría de los casos de diabetes tipo 2, pero también de obesidad. Entonces, bajando esta resistencia, tendrías un mejor control de tu azúcar y podrías llegar a tu peso ideal mucho más fácil. ¿Qué cambios puedes hacer para que tu dieta se asemeje y obtenga los beneficios de la dieta mediterránea? Ok, número uno, muy sencillo, aumenta el consumo de frutos secos, almendras, nueces, pistachos. La porción, estrictamente hablando, se dice que son 10 nueces o 10 pistachos, lo cual a mí me parece pues muy poco y creo que también es difícil estarlas contando todos los días. Te doy un consejo práctico: un puño en la mañana, y si tienes mucha hambre por la tarde, otro puño. Y con eso vas a aumentar tu ingesta de frutos secos. Número 2, utiliza más el aceite de oliva. Si bien se dice que el aceite de oliva hay que utilizarlo únicamente en ensaladas, porque al cocinarlo pierde propiedades, el consejo que yo te doy es que no utilices aceite normal. Utiliza aceite de oliva de preferencia, aunque sea para cocinar, no importa que pierda algunas propiedades, yo creo que es mejor y te va a ayudar mucho. El tercer consejo es: consume menos carnes rojas. Las carnes rojas son altas en grasas saturadas, altas en omega 6, que no te convienen, no son saludables para la salud, y además las proteínas no son del mismo valor biológico en comparación de las proteínas contenidas en el pescado, por ejemplo, en el atún y en el salmón, ¿no? Esta es otra recomendación que de hecho va acorde a la dieta mediterránea: obtienen sus proteínas del pescado principalmente. Cuarto consejo, consume en moderación vino, pero aquí me gustaría hacer un paréntesis porque todos somos diferentes. Hay personas que una copa del vino está súper bien porque su cuerpo elimina rápidamente el alcohol, pero para otras personas no metabolizan rápidamente el alcohol y una copa de vino puede ser perjudicial para esa persona. Quinto consejo es: consume lácteos con moderación. Si bien la dieta mediterránea dice que casi no consumen lácteos estas personas, yo creo que un consumo moderado de lácteos de 2 a 4 días a la semana no representa ningún problema para la mayoría de las personas. Número 6, si no lo haces, consume o cocina con más condimento y con más especies. Con esto vas a asegurar que los nutrientes que entran a tu cuerpo, sobre todo los micronutrientes, vitaminas y minerales, sean los suficientes que tu cuerpo necesita. Y número 7, aunque aquí yo no estoy muy de acuerdo, la dieta mediterránea se caracteriza por un alto consumo de cereales integrales, como el trigo, por ejemplo, la avena y el arroz, que son carbohidratos. Honestamente, yo a mis pacientes con diabetes que están muy descontrolados, con el azúcar muy alta, les recomiendo una dieta muy baja en carbohidratos, porque el carbohidrato, sea integral o no, al final de cuentas el cuerpo lo convierte en azúcar. Y yo creo que las personas con azúcar alta, lo primero que deberían de modificar es no ingerir azúcar y hacer que su cuerpo logre eliminar el exceso de azúcar mediante una dieta baja en carbohidratos. Pero esto puede ser muy diferente si se trata de un paciente que está perfectamente bien controlado. En conclusión, la dieta mediterránea debe cumplir con estas características como mínimo. Sin embargo, te comento que la dieta mediterránea ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, así que durante la investigación que hice, pues fue difícil encontrar una dieta mediterránea real de aquellos años, porque existen muchas versiones. Simplemente te comparto este dato: los países que están más apegados a la dieta mediterránea hoy en día es, aunque no lo creas, Egipto, Irán y Marruecos. Uno pensaría que es Francia, Italia, pero no, son estos países. Y otra observación: si bien la dieta mediterránea ha tenido unos efectos muy buenos en la salud, pero para la población que vive en el Mediterráneo, lo que no se sabe hoy en día es si esa alimentación le otorga los beneficios a toda la gente del mundo, porque todos somos diferentes. Lo que sí te puedo decir es que siguiendo estos consejos y alineamientos, por así decirlo, de la dieta mediterránea, es que cumple con varias características de una alimentación saludable. Es variada, es moderada, es saludable y es equilibrada, además de que proporciona muy buena cantidad de fibra, proteínas de alto valor biológico,
alto en omega 3, alto en micronutrientes y todo esto pues por supuesto que es muy bueno para la salud de cualquier persona. Yo soy el Dr. Cota, suscríbete al canal, sígueme en redes sociales, contamos con consulta en línea y te dejo la información abajo en la descripción del video.